Buenas, buenas. Soy Caro Castelo. Vamos a hacer una clase de Hatha Yoga Flow. Inspiramos profundo, nos conectamos todos juntos. Exhalamos también profundo. Vamos a empezar con la respiración de la abeja. ¿Sí? Vas a colocar el mudra Vishnu con las manos, el dedo pulgar y el meñique y el de al lado son los que se colocan, los otros dos van hacia abajo, y con el dedo gordo tapas las orejas y con los otros dos los ojos. Vas a inspirar profundo, realizar kumbhaka, vas a retener la respiración y al exhalar vas a hacer el sonido de una abeja realizando una vibración interna, lo que te permite conectarte con vos mismo. Entonces vas a inspirar profundo y al exhalar realizas el siguiente sonido. Realiza esta respiración 5 veces. Colocamos el mudra Vishnu, ¿sí? Que significa equilibrio universal. Nos aporta equilibrio y limpieza de los chakras, especialmente de los 3 primeros. Así que junto con la respiración de la abeja y además el mudra Vishnu estamos buscando equilibrio, limpieza y además conexión con nosotros mismos. La vibración del sonido de la abeja activa el nervio vago, que es el nervio que conecta ojos, nariz, boca, oídos, nuestros sentidos. Comenzamos con movilidad articular, luego de realizar las respiraciones. Movemos muñecas, movemos codos, movemos hombros hacia atrás. Vamos preparando el cuerpo para la clase que se viene, clase de fortalecimiento de lumbares y abdominales, zona media del cuerpo. Súper importante la zona media para realizar cualquier otra actividad, como también las actividades cotidianas. Súper grandes esos brazos hacia atrás estirados y hacia adelante. Inspiro y exhalo al bajar. Inspiro al subir, exhalo al bajar. Comenzamos a conectar la respiración con el movimiento, lo que vamos a utilizar en toda la clase. Decimos que no con la cabeza, intentando seguir una línea recta, sin que el mentón baje o suba. Decimos que sí, intentamos llevar el mentón al pecho y al cielo. Cuando vamos hacia el cielo, vamos hacia arriba, no hacia atrás. Cuidado, no pellizques cervicales. Inspiro hacia arriba y exhalo hacia abajo. Inspiro hacia adelante y exhalo hacia atrás. Igual que antes, intentamos dibujar una línea recta con el mentón. Comenzamos a movilizar el pecho a un lado y hacia el otro. Intenta disociar de la cintura hacia arriba y dejar el resto del cuerpo quieto. Vamos a ir hacia adelante y hacia atrás. Si necesitas, puedes flexionar levemente las rodillas para disociar mejor tu cuerpo. Vamos a dibujar círculos con el pecho, intentando pasar por todos los puntos de ese círculo, sintiendo mis músculos, sintiendo mis articulaciones, mi columna vertebral, cómo va cediendo para que el círculo sea cada vez más grande. Vamos hacia el otro lado. Empezamos a pensar en nuestro cuerpo, en conectarnos, en observar lo que nos pasa en cada movimiento. Comenzamos a mover cadera. Podés colocar las manos en los laterales como lo estoy haciendo yo para poder disociar un poco mejor. Intenta que el movimiento sea desde la cadera
dejando el torso en el lugar. Vamos hacia adelante y hacia atrás con la cadera. Y vamos a intentar dibujar círculos. Bien grande, pasando por todos los lugares. Costado, atrás, costado, delante. Súper grande. Lo mismo, al igual que con el pecho, sintiendo lo que sucede en mi columna vertebral, en la zona baja de la espalda, en la cintura pélvica. Y vamos hacia el otro lado. Empezamos a observar nuestro cuerpo, a conectarnos con nosotros mismos. Es una hora para nosotros, para conectar, para despejar la mente. Vamos a poner por este tiempo de clase el drishti en nuestro cuerpo, ¿sí? Observar nuestro cuerpo, lo que nos pasa, en lo que nos pide. Seguimos movilizando las rodillas. Activamos todas las articulaciones. Por último, los pies, donde se encuentran un montón de nervios que conectan todo el cuerpo, con lo cual de esta forma activamos un montón de puntos que llevan la energía a todo el cuerpo. Dibujamos circulitos con el pie, intentando dar vuelta a los deditos, ¿sí? Para que también entren en calor las articulaciones de los dedos. El otro pie. Hacia el otro lado. Colocamos los deditos hacia abajo, estiramos un poco el empeine. Cambiamos de pierna. Inspiramos profundo y sacudimos todo el cuerpo, sacamos las malas vibras. Sacudí, 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 activate. Inspiro y al exhalar sacudo, libero todas las malas vibras y activo todo el cuerpo. Sacude, 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 sacude. Excelente. Empezamos con Surya Namaskar. Inspiro, exhalo Padastasana. Inspiro pierna derecha atrás, Sanchalanasana. Exhalo plancha. Sin oxígeno en el cuerpo, me voy hacia cobra. Intenta no hacer una cobra profunda en este momento, que son las primeras veces que lo hacemos. Simplemente les pego un poco el pecho del suelo y nada más. Adho Mukha mantenemos 5 respiraciones. Mantengo. Inspiro pierna derecha adelante, abro el pecho, Sanchalanasana. Exhalo Padastasana. Inspiro Uttanasana. Exhalo Samastitihi. Vamos con la otra pierna. Inspiro Uttanasana. Exhalo Padastasana. Pierna izquierda hacia atrás, Sanchalanasana. Abro el pecho, inspiro profundo. Exhalo plancha, sin oxígeno en el cuerpo, flexión profunda, cobra, no despegues mucho, contrae los omóplatos atrás. Exhalo Adho Mukha, mantengo 5 respiraciones, intentando mejorar la postura, abriendo el pecho hacia abajo con rotación externa de los hombros. Los isquiones apuntan hacia el techo formando una línea recta desde los isquiones hasta la cabeza. Intentamos ir bajando los talones hacia el suelo lentamente, estirando toda la parte de atrás de las piernas. Inspiro pierna izquierda adelante, Sanchalanasana. Exhalo Padastasana.
Inspiro Uttanasana. Exhalo Samastitihi. Vamos con el saludo al sol de Ashtanga Yoga. Inspiro. Exhalo. Inspiro, alargo esa columna, súper recto. Exhalo y salto camino hacia atrás, hacia una plancha. Inspiro ahora sí, cobra profunda en lo posible. Exhalo, Adho Mukha. Y volvemos a mantener 5 respiraciones corrigiendo nuestra postura. Vamos a inspirar, flexionar pierna derecha y a exhalar, flexionando pierna izquierda. Vamos cambiando de pierna, controlándolo con la respiración, empezando a conectar el movimiento con la respiración. 5 respiraciones, voy cambiando de pierna en cada inspiración y en cada exhalación. Camino, salto hacia adelante, alargo espalda, exhalo, me pliego. Inspiro, exhalo, Samastitihi. Excelente, vamos una vez más. Inspiro arriba, exhalo al suelo. Si no llego, puedo flexionar rodillas. Alargo espalda, súper recta. Exhalo, plancha. Pasando a cobra. Hombros hacia abajo y hacia atrás. Exhalo, Adho Mukha. Y volvemos a repetir las flexiones de rodillas con cada inspiración y exhalación. Inspiro, flexiono pierna derecha y al exhalar estiro la derecha y flexiono la izquierda. Repetimos 5 respiraciones, inspirando pierna derecha, exhalando pierna izquierda. Flexionamos ambas piernas, saltamos o caminamos hacia adelante. Exhalamos, inspiramos, estiramos espalda, exhalamos Padmasana, inspiramos al cielo, exhalamos Samastitihi. Colocamos los brazos detrás de la espalda, ¿sí? Palma con palma, mirando hacia atrás. Abrimos el pecho, llevamos los hombros hacia atrás, colocamos pierna derecha adelante y con la espalda derecha vamos a bajar, intentando cuadrar nuestras caderas. Mantenemos 3 respiraciones en esta posición. La cima de la cabeza proyecta hacia adelante, mi columna se está estirando. Es una posición activa. Tenemos cerrado Uddiyana Bandha, abdomen hacia adentro y hacia arriba. Exhalo al suelo. Voy a inspirar y a pasar el peso adelante, elevando la pierna de atrás, pierna izquierda hacia arriba. Sube, sube, sube lo que más puedo esa pierna. Exhalo y baja. Inspira y sube. Exhala y baja. Inspira y sube. Exhala y baja. Si no logro llegar al suelo con las manos, puedo colocar libros, bloques o lo que tengamos en casa. Piernas juntas, abrimos brazos, proyectamos hacia adelante y al inspirar subimos. Samastitihi, piernas hacia adelante. Manos en la espalda, vamos con la otra pierna. Inspiramos y bajamos y empezamos a pensar en nuestras caderas, en alinearlas, en alinear nuestros hombros, en proyectar desde la cima de la cabeza hacia adelante, alargando nuestra columna. Nos concentramos en la respiración. Intentamos cerrar Uddiyana Bandha para proteger lumbares, aunque también estamos entrenándolas. Exhalo y aflojo, coloco bien esas manos en el suelo para inspirar y elevar la pierna de atrás lo más que puedas. Exhalo y bajo, baja al lado de la otra. Inspira y sube. Exhala y baja al lado de la otra. Inspira y sube. Exhala y baja. Inspira y sube, última vez. Exhalo y bajo.
Manos a las rodillas, alargo esa espalda. Abro esos brazos trabando un plato hacia atrás. Inspiro y subo. Exhalo. Aflojo esas piernas. Vamos a pasar todo el peso a la pierna derecha y elevamos pierna izquierda. Vamos a colocar la postura del árbol. Puedes hacer postura baja como te mostré recién o alta, cada uno hasta donde su cuerpo se lo permita o hasta donde la energía del día te lo permita. Elevamos los brazos, bajamos los hombros y buscamos un drishti fijo, un punto fijo para el equilibrio. Vamos a pasar hacia el frente, rodilla bien arriba. Y desde donde está esa rodilla, inspiramos profundo, cerramos Uddiyana Bandha contrayendo abdomen y estiramos la pierna. Aflojamos. Nos vamos a ir a la postura del guerrero 3, extendiéndonos hacia adelante. Seguimos con un drishti fijo para mantener el equilibrio, cerrando todos los bandhas que también ayudan al equilibrio. Pasamos al guerrero 2. Inspiramos y al exhalar vamos hacia atrás al guerrero humilde. Seguimos exhalando hacia adelante a Utthita Parva Konasana. Inspiramos en el centro y exhalamos pasando desde guerrero humilde, Viparita Virabhadrasana, a Utthita Parva Konasana. Inspiro en el centro y al exhalar voy y vuelvo hacia los dos laterales. Pasamos a guerrero 1, juntamos las palmas arriba, el talón de atrás empuja hacia atrás, intentamos formar un ángulo de 90 grados con la rodilla y el pie. Exhalamos plancha, vamos a mantener 5 respiraciones en esta plancha, cerramos nuestros 3 bandas y mantenemos haciendo foco en los bandas en este momento. Alargamos esa columna. Desde la cima de la cabeza apuntamos hacia adelante. 5 respiraciones y pasamos a Adho Mukha. Aflojamos esa cintura, saltamos o caminamos hacia adelante. Inspiramos al cielo. Exhalamos Samastitihi. Pasamos el peso a la pierna izquierda, elevamos pierna derecha, postura del árbol. Busca un drishti fijo, cerra tus bandas para el equilibrio, para mantener la energía en el centro del cuerpo. Te vuelvo a recordar, puedes hacer postura baja o alta. Hombros hacia abajo y hacia atrás, nunca cerca de las orejas. Exhalo y llevo la rodilla bien arriba, me puedo ayudar con las manos. Contrayendo abdomen y llevando la pelvis en retroversión, estiramos la pierna hacia adelante. Sostenemos la pierna por fuerza de abdomen, mantenemos unas respiraciones. Exhalamos e intentamos sin tocar el suelo pasar a guerrero 3. Contraemos bien esa espalda, nos alargamos desde la punta del dedo gordo del pie hasta la punta de los deditos de las manos. Guerrero 2. Acordate que la raíz es lo más importante, los pies están arraigados al suelo para mantener el equilibrio y colocar bien la postura. Inspiramos en el centro y al exhalar vamos de Utthita Parva Konasana a Viparita Virabhadrasana. Cuando vas hacia adelante, la palma de la mano apunta hacia abajo y cuando vas hacia atrás, lo mismo, la palma de la mano apunta hacia el suelo para colocar bien la rotación de la cintura escapular. Tu mirada puede ir hacia la mano o puede ir hacia el suelo, como más te convenga a razón de cervicales. Repetimos algunas veces trabajando oblicuos. Seguimos trabajando zona media y pasamos a Virabhadrasana 1, postura del guerrero 1, hombros hacia abajo y hacia atrás, salió el solcito, está hermoso. Exhalamos y vamos a plancha.
Volvemos a mantener 5 respiraciones concentrándonos, poniendo foco en nuestras bandas. Mantenemos unos segundos más. Contamos respiraciones, son 5 respiraciones y luego en la última exhalamos y pasamos a Adho Mukha. Descansamos en Adho Mukha, saltamos o caminamos hacia adelante, Padasana, inspiramos, exhalamos, Samastitihi. Excelente. Inspiramos arriba, exhalamos hacia el suelo. Me relajo, voy a inspirar y estirar mi espalda lo más que pueda con las rodillas estiradas. Acuérdate que puedes usar algún elemento en este caso. Exhalo al bajar, vuelvo a inspirar, pero esta vez a la altura de la cadera, 90 grados. Exhalo, vuelvo a la altura de la cadera con brazos en cruz. Brazos de Trikonasana y luego por última vez con brazos estirados arriba de la cabeza. Exhalamos y subimos lentamente vértebra por vértebra. Aflojamos esas piernas y vamos una segunda vez. Inspiro al cielo, exhalo al suelo, inspiro a largo espalda con la yema de los dedos tocando el suelo, exhalo, me pliego. Inspiro, manos en las rodillas, estiro espalda, exhalo, me pliego, inspiro, brazos de Trikonasana, exhalo, me pliego, inspiro, estiro brazos a lo largo del cuerpo, arriba de la cabeza, exhalo, me pliego. Y vamos a bajar a Malasana, descansando en Malasana, estirando esa espalda, separando las vértebras, la frente se apoya en las rodillas. Y saltamos hacia atrás o caminamos hacia atrás, acostándonos boca hacia abajo. La mirada va hacia el suelo, contraigo escápula hacia atrás. Los empeines están bien apoyados en el suelo y rechazan el suelo. Todo el cuerpo en contracción. Inspiro y elevo ese torso. Exhalo y aflojo. Procura que la cabeza siga la línea de la espalda. No pellizques cervicales. Lo realizamos 3 veces y luego vamos a cobra bien profunda, inspirando, llevando los hombros hacia abajo y hacia atrás, contrayendo esas escápulas, ese trapecio. Exhalas abajo, inspiras arriba, exhalas abajo, inspiras arriba. Intenta estirar los codos, cada uno hasta donde pueda, hasta donde llegues. Si los codos te quedan flexionados, no hay problema. También puedes poner las manos un poco más hacia adelante. Estiramos brazo y pierna contraria. Al inspirar, despego ese brazo y esa pierna. Intenta que la cabeza siga en línea con la espalda. Inspiro y subo. Me voy a tomar del tobillo. Y vamos a inspirar. Con oxígeno subimos. La mano contraria también se despega del suelo, pero la pierna contraria queda rechazando el suelo para permitirme subir un poco más. Cambiamos de lado, brazo y pierna contraria. Inspiro y sube. Exhalo y baja. Inspiro y sube. Exhalo y bajo. Una vez más, inspiro y sube, intento dejar la cabeza abajo, exhalo y baja. Me tomo del tobillo, acuérdate que la mano se despega, la mano contraria, pero la pierna no. Exhalo y bajo. Rechazo con el pie de atrás hacia atrás, llevándose mi brazo. Y al exhalar descanso. Inspiro y rechazo, exhalo y descanso. Vamos a tomar las 2 piernas y vamos a inspirar profundo y a formar Dhanurasana.
Rechaza con tus pies hacia atrás, llevándose tus brazos, abriendo bien el pecho. Inspiro y subo, exhalo y bajo. Si te animás a hacer el barco, a balancearte, al inspirar subís y al exhalar bajás. Que el movimiento se genere por los músculos utilizados en la respiración. Descansamos en Balasana, postura del niño. Podés realizarlo una vez más, puedes hacer Dhanurasana una vez más, probarlo, o puedes quedarte descansando en la postura del niño. Pasamos a Adho Mukha colocando los deditos de los pies en el suelo. Estírate en Adho Mukha. Mantenemos unas respiraciones aquí. Si hiciste una vez más el barco, puedes unirte en Adho Mukha en este momento. Caminamos hacia adelante intentando no flexionar las rodillas. Separamos las piernas ancho de hombros y bajamos a Malasana. La cabeza todavía queda colgando, igual que la cadera, estirando y relajando esa espalda. Inspiramos y colocamos brazos de Pranamasana, empujando con los codos las rodillas hacia afuera, aliviando la cintura pélvica. Despacio nos sentamos, piernas estiradas hacia adelante, afloja esas piernas, manos al costado, estiramos esa espalda, vamos a contraer abdomen y a elevar la pierna izquierda, la flexionamos y la traemos hacia el pecho, vamos a cruzarla por arriba de la otra, colocas el codo. Asegúrate que tu espalda esté bien estirada para la torsión. Inspiras profundo y al exhalar haces la torsión. Siempre que realizamos torsiones son en la exhalación para no forzar la columna, ya que cuando inspiramos llenamos los pulmones, tenemos menos espacio en el cuerpo porque tenemos aire adentro y cuesta más la torsión y podemos presionar alguna vértebra. Vamos con la otra pierna. Inspiras y levantas por fuerza abdomen, cruzas y al exhalar rotas. Si es necesario, ayúdate con el brazo contrario para empujar hacia arriba y alargar tu espalda. Desde la base de la columna hasta la cima de la cabeza, bien derechito. Descruzo, estiro por fuerza abdominal y aflojo. Bien, colocamos las manos en las piernas y vamos a bajar vértebra por vértebra, contrayendo abdominales sin despegar los pies del suelo, hasta llegar a apoyar las vértebras cervicales. Flexionamos las dos piernas a una altura más o menos en donde pueda tocar con los deditos de las manos los talones, o un poco menos. Si tenés algún problema de rodilla, puedes dejar los pies más lejos. Subimos igual que como bajamos, vértebra por vértebra, y formamos Setu Bandhasana. Inspiro, exhalo y vamos una vez más. Bajamos vértebra por vértebra, flexionamos rodillas y vamos a subir a Setu Bandhasana, también vértebra por vértebra. Primero haces una retroversión de cadera y empezás a subir. Cerrás los hombros hacia atrás juntándolos para terminar de despegar toda tu columna. Tenés que acercar los brazos, los hombros se abren hacia atrás, se abre el pecho. Y al bajar asegúrate de hacerlo también vértebra por vértebra, terminando con una retroversión de cadera para apoyar las lumbares por último. Subimos por un abdominal también sin despegar los pies del suelo. Vamos última vez. Asegúrate
de ir sintiendo cómo se pegan las vértebras en el suelo y ahora cómo se despegan desde lumbares hasta cervicales y luego para despegar desde cervicales a lumbares cuando vas bajando y desarmando Setu Bandhasana. Desarmo Setu Bandhasana vértebra por vértebra, estiro las piernas y empiezo a despegar ahora desde cervicales hasta lumbares, súper lento por fuerza abdominal. Excelente, gente. Bien, tenemos esta primera opción, mírenla, para el siguiente flow. Vamos hacia atrás tomando envión desde un plegado, desde Paschimottanasana. Flexionamos rodillas luego y por fuerza abdominal empezamos a bajar lento hasta formar unos 90 grados donde estiramos las rodillas. Desde ahí nos aseguramos de empujar el suelo con la zona lumbar, que no se haga el huequito ese maldito que nos hace doler luego la espalda. Llegamos con las piernas al suelo y subimos por fuerza abdominal. La opción 2 es agarrarse por abajo de las rodillas e ir lo más atrás que podamos y lo más adelante. Subimos por fuerza abdominal también. Cuidado al realizar este flow, no rotar la cabeza, no mirar hacia los costados, que la columna esté derecha desde lumbares hasta cervicales. Ahora sí, los invito a probarlo, la opción 1 o la opción 2. Máximo cuidado cuando estamos con las piernas hacia atrás de no mover la cabeza y máximo cuidado cuando descendemos con las piernas hacia el suelo de que no se despeguen las lumbares. Nos quedamos en Paschimottanasana, aflojando esa espalda, pero con las piernas en contracción. Flexionamos los tobillos para proteger el hueco popliteo de las rodillas. Popliteo, ahí está. Vamos hacia atrás, nos acostamos boca arriba, colocamos los brazos en cruz y vamos a ir a un lado y hacia el otro con las rodillas. Una vez que toco el suelo, cambio de lado. También lo manejamos por la fuerza abdominal. Intenta que se te despeguen las rodillas la una de la otra lo mínimo posible. Seguimos repitiendo un lado y al otro, aflojando esas lumbares, que las trabajamos un montón hoy, era la idea de la clase. Abrazamos las rodillas en el pecho y si quieres puedes dibujar circulitos masajeando tu espalda, dándote un cariño a vos mismo. Gracias, piernas, por acompañarme en todo el día de hoy, en toda la práctica de yoga de hoy. Abrazalas, querelas, que te permiten hacer un montón de cosas. Estiro las piernas, inspiro profundo, brazos hacia arriba y vas a empujar con tus omóplatos el suelo y con tu cadera el suelo, estirando los abdominales. Y exhalo. Inspiro y ahora sí hago una buena curvatura de esa espalda. Exhalo y aflojo. Una vez más, inspiro y me estiro, estirando esos abdominales, brazos arriba de la cabeza. Exhalo y aflojo. Coloco las manos al costado del cuerpo. Vamos a realizar el pranayama surcha, ¿sí? Que consiste en inspirar y contraer todos los músculos del cuerpo.
inspirando por nariz y exhalando por boca, relajando todos los músculos del cuerpo. Entonces inspiramos y contraemos todo, hasta el músculo más pequeñito y exhalamos por boca, relajando todo. Sigo exhalando y sigo relajando todo mi cuerpo. Inspiro y contraigo, brazos, dedos, manos, todo, exhalo y aflojo. Sigo exhalando, mi cuerpo pesa sobre el suelo. Cuando saqué todo el oxígeno de adentro mío, vuelvo a inspirar y a contraer por última vez. Una buena contracción, exhalo y aflojo todo el cuerpo. Nos quedamos en Savasana para la meditación. Vamos a empezar a concentrarnos únicamente en nuestra respiración. Vamos a hacer una meditación guiada en donde les voy a ir pidiendo determinadas cosas que tienen que pensar e imaginar. Vamos a relajar la mente por un momento de todo otro caos o sentimientos o sentidos del mundo exterior. Solamente nos focalizamos en lo que les voy a ir pidiendo. Vamos a intentar respirar cada vez más lento y profundo, que tus respiraciones cada vez duren más. Inspiras por nariz, súper profunda, recorriendo todo el cuerpo, relajando tu cuerpo. Y exhalas también por nariz y también muy profundo, vaciando los pulmones, liberando hasta la última toxina que tenías dentro. Seguí con esta respiración lenta y profunda. Vas a imaginar que estás en un bosque que conozcas, en un bosque desconocido, imaginario, en el bosque que más te guste. Estás en ese bosque y empezás a sentir los olores, a escuchar los sonidos de ese bosque, a sentir la brisa o el calor del sol o el clima que te estés imaginando. Empezás a escuchar los sonidos de los animales que creas que pueden haber en ese bosque. Si hay un poco de brisa, el sonido de las hojas en los árboles. El sonido de tu caminar, si estás caminando, o de tu andar o simplemente si estás sentado. El sonido de tu cuerpo sobre la tierra. Usas todos tus sentidos para imaginar ese bosque. Lo visual, los colores que ves, las distintas plantas que se encuentran en ese bosque. Y una vez que lo tenés ahí, todo imaginado, vas a pensar qué es lo que sentís. 3 sentimientos distintos que estés sintiendo en este momento en ese bosque. 3. No voy a dar ejemplos porque se pueden llegar a agarrar de mis ejemplos. Entonces, pensamos en 3 sentimientos, 3 palabras que indiquen cómo nos sentimos. Y las recordamos. Hacemos propias esas palabras y nos sentimos realmente de esa manera. Ahora aparece un oso
en el bosque y tenés que resolverlo. ¿Qué vas a hacer con ese oso que acaba de aparecer en tu bosque? Pensalo. De repente, ese oso desaparece. Seguís en tu bosque, sintiéndolo, con tus 5 sentidos, observándolo, observándote en ese bosque. Y encontrás unas llaves. Decidís qué hacer con las llaves y seguís en el bosque. Cualquier pensamiento distinto que venga a tu cabeza, fuera de lo que es el bosque, lo dejas pasar, como una nube que pasa con el viento. Y volvés a tu bosque, a observarte en él, a sentirlo. De repente aparece una pared, un paredón enorme adelante tuyo. Y hay que resolver qué hacer con esa pared. Cómo pensá, imagínate cómo reaccionás ante esa pared que apareció adelante tuyo. Armate tu propia historia. Volá con tu imaginación. De repente esa pared desaparece y vos seguís en el bosque. De a poco volvemos a concentrarnos en nuestra propia respiración, en observarnos nuestro cuerpo. Estamos aquí ahora
Inspiras profundo y exhalas profundo. De a poco vas a empezar a mover los deditos de las manos, los deditos de los pies, a sentir tu cuerpo nuevamente. A mover los tobillos, las muñecas. Le estamos informando de a poco al cuerpo que se va a tener que incorporar en breve. Mueve las rodillas si lo necesitas, los codos. Y sin despegar la cabeza del suelo y sin abrir los ojos, vas a rotar hacia el lado derecho en posición de cucharita. Seguimos descansando en esta posición. Con los ojos cerrados, vas a empujar el suelo con las manos y a colocarte en una posición sentado, cómoda. Te doy un momento para que te incorpores y de a poquito abrís los ojos y observas mi bosque. Vamos a inspirar profundo para cantar un Om todos juntos. Inspiro. Om. Segunda vez. Sentí la vibración del Om, que es súper importante para activar los nervios internos. Inspiro. Volvemos a respirar normalmente. Podemos abrir los ojos si los habíamos vuelto a cerrar para relatar el Om. Y les quiero agradecer por haber compartido esta práctica de yoga conmigo. Para obtener la respuesta del juego de meditación pueden escribirme a mi Instagram de yoga con Caro OM. Namaste.